para poder calcular el valor a una instancia h. Si no usamos estas aproximaciones, al final no calcularíamos ningún valor en cada instancia h, ¿no? Entonces, estas aproximaciones son las que nos permiten. El A es la instancia h, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a usar es, como queremos calcular el variograma entre este punto y todos los puntos que están separados de este punto por una distancia h. Si vemos acá, y una distancia h y una dirección dada, ¿no? Una dirección alfa. En este caso, si vemos, no hay ningún punto que cumpla esa condición, ¿no? Si fuéramos a usar exactamente la distancia h y la dirección alfa, no hay ningún punto. Entonces diríamos, no hay ningún punto, nos movemos a otro punto y calculamos. Pero si hiciéramos así, no calcularíamos nada, ¿no? Es muy raro que estén separados exactamente una distancia h y una dirección dada. Entonces, para poder calcular algo, usamos aproximaciones, que son las tolerancias. Entonces, tenemos tolerancias con respecto a la distancia misma, ¿no? Que es, en este caso, es este delta, ¿no? Tenemos la distancia h y le hacemos una tolerancia de tal forma que vamos a usar no los valores que están separados una distancia h, sino una distancia h es más menos esta tolerancia, ¿no? Entonces, en verdad tendríamos un semicírculo así. Esa es la primera parte. Luego nosotros tenemos el azimut, en este caso azimut alfa, pero también, si solo usáramos la tolerancia en h, no sería muy útil, porque igual dentro de ese punto, no tenemos ningún punto dentro de esta regla. Tenemos que hacer lo mismo con el azimut, tenemos que usar una tolerancia en el azimut. En este caso, la tolerancia es delta de alfa, ¿no? Entonces, hacemos, en 3 dimensiones es un cono con un ángulo alfa con respecto al azimut. Entonces, todos los puntos que están dentro de ese delta de alfa con respecto al azimut y dentro del más menos delta de h con respecto a la tolerancia, lo vamos a incluir. Pero el problema es que si solo usáramos este delta de h, como ustedes pueden ver ahorita, a distancias grandes de h, comenzarían a usar puntos ya demasiado lejos del azimut. Entonces, es por eso que se inventó el término del bandwidth, que es una distancia máxima con respecto a la recta del azimut, ¿no? Entonces, hasta una cierta distancia, como la distancia es menor, no hay problema, ¿no? Va a estar todo controlado por el delta de alfa. Pero ya pasada una cierta distancia, ya no nos vamos a ir, no, en verdad esta línea continuaría para acá, pero solo vamos a ir hasta el bandwidth, que puede ser horizontal o vertical. En algún software solo te permite un bandwidth que es el mismo en vertical y horizontal. Sage te permite usar distinto para el horizontal y vertical, ¿no? Entonces, ahora, usando todos esos parámetros, nosotros podemos agarrar muestras que están en todo este volumen, en vez de simplemente la muestra que está aquí, que no existe, ¿no? Entonces, ahora calculamos nosotros, una vez que escoge las muestras que cumplen esa condición, va a calcular cuál es la diferencia. ¿Ya? Una vez que usas h, el h solo se usa para seleccionar la muestra, no entra para nada en el cálculo, ¿no? O sea, entonces, simplemente va a ser la diferencia entre los valores, entre este y este, en esos puntos, la diferencia de los valores en esos puntos, al cuadrado y el promedio. La distancia sería, ¿no? No, es que la distancia no entra para nada en la fórmula, ¿no? La distancia solo entra para seleccionar el punto, pero dentro de la fórmula el h no entra para nada, el variograma no está estandarizado por la distancia, ¿no? Entonces ahí entra algo crítico, que es el hecho de que entonces ahora nosotros vamos a calcular la diferencia entre este punto y todos los puntos de acá, los vamos a promediar y ese es el delta de h para ese punto, ¿no? Luego vamos a movernos a este punto y hacer lo mismo, y así para cada punto. Al final calculamos el promedio de todos esos puntos y ese es el variograma de h, ¿no? Y así para distintos h's. El problema es, como estamos usando esta aproximación, ya no es el verdadero gamma de h,
Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. El usar esta aproximación nos permite calcular el gamma de H, pero al mismo tiempo ese gamma de H ya no es el verdadero gamma de H. ¿Por qué? Porque estamos usando datos que están lejos del punto verdadero de H, ¿no? Entonces, los datos que calculamos en el variograma son aproximaciones nomás, y en general es un variograma suavizado, porque en vez de calcular el gamma de H, estamos calculando el gamma de H más una cierta tolerancia, ¿no? Y eso suaviza el resultado final, ¿no? Vamos a ver más tarde que eso tiene un efecto, especialmente en el asunto de la anisotropía. Pero lamentablemente es la única forma práctica de calcular el variograma. Si no hiciéramos estas aproximaciones, no calcularíamos nada, o calcularíamos en tan pocos puntos que esos valores no serían representativos, sino sería lo mismo que nada. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo escojo estos valores? ¿No? El bandwidth, el delta de H, el delta de alfa. Eso, vamos a ver más tarde, se calculan, es como una especie de ir probando. Vas probando hasta ver qué tan bien te sale una receta. Entonces, ¿cómo seleccionamos los parámetros? Vamos a ir viendo poco a poco. En general, lo primero de siempre es usar la geología para guiar la variografía, no hay que mezclar dominios, ¿no? Y si es que hay una dirección en especial que nosotros consideramos que es importante, hay que tratar de calcular el variograma en esa dirección, ¿no? Esa dirección es importante, ¿no? Si nosotros sabemos que no estamos en un dominio que es orientado así, y nosotros sabemos que nuestras leyes tienen una mayor continuidad en esta dirección, entonces tenemos que calcular el variograma en esa dirección, ¿no? Porque nosotros lamentablemente no podemos calcular el variograma en todas las direcciones, ¿no? Serían demasiadas y estaríamos ahí todo el día o todo el año calculando variogramas, nada más, ¿no? Aparte que no tenemos suficientes datos como para calcular en todas las direcciones también, ¿no? Si lo calculáramos en un montón de direcciones, mucha de la información sería repetitiva, porque por el asunto por el asunto de las tolerancias, ¿no? Si calculamos algo así, luego calculamos una dirección un poquito más movida aquí, estamos usando casi los mismos datos, entonces es repetitivo, ¿no? Entonces, es por eso no podemos calcular en todas las direcciones desde el punto de vista práctico y porque sería repetitivo. Entonces tenemos que siempre tratar de que las direcciones que son principales, que nosotros desde el punto de vista geológico consideramos siempre importantes, esas tenerlas en cuenta al momento de calcular el variograma, ¿no? Esas direcciones tienen que estar representadas en el cálculo del variograma. Otro punto es que los datos, esto lo vamos a ver más cuando veamos el asunto del cambio de soporte, pero el variograma, la varianza, es muy influenciada por el soporte que nosotros usamos. El soporte es el volumen de las muestras, ¿no? El variograma de muestras de 1 metro es distinto del variograma de muestras de 10 metros. Entonces nuestras muestras deben ser lo más homogéneas posibles. Por eso, esas son las razones por las cuales usamos los compósitos. Pero aún así los compósitos no son todos del mismo tamaño, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que ustedes deben ver. Si su variograma está siendo muy sucio, muy ruidoso, una de las posibilidades que deben ver es qué pasa si elimino muestras que son muy distintas en tamaño al resto y volver a calcular, ¿no? Una posibilidad de chequear eso es ver si es que hay una relación entre la varianza o la desviación estándar con la longitud de la muestra, ¿no? Esto lo que hacen es dividen las muestras en bins, ¿no? Por ejemplo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, juntan todas las muestras que tienen ese bin y les calculan la varianza o la desviación estándar y lo plotean. Si es igual, no hay problema. Si ven que hay algo así o algo así, entonces dicen, no, mejor uso solo las muestras que tienen varianza similar a mis compósitos de 7.5 metros, ¿no? Entonces, esto les puede ayudar a definir, entonces, de repente hay unas cuantas muestras que son pequeñas, que son las que están causando todos los problemas, ¿no?
¿Y por qué? Porque es el asunto del cambio de soporte. En general, debería ser algo así, ¿no? Ustedes van a esperar que con la disminución del tamaño disminuya la varianza. O incremento del tamaño disminuya la varianza. ¿No? Entonces, hay que siempre chequear, ¿no? Esa es una de las posibles. Nosotros siempre tratamos de usar la mayor cantidad de muestras posibles, ¿no? Por eso es que no eliminamos compósitos pequeños de por sí, o sea, de frente, pero si hay pruebas como esto que demuestran que esos compósitos pequeños están causando problemas, especialmente para el cálculo de la varianza, los pueden eliminar, no necesariamente los tienen que eliminar para la interpolación, solo para el cálculo del variograma los eliminan y luego, ¿no? Los pueden volver a usar para la interpolación. En general, esto es algo similar a lo que estamos mencionando ayer. En general, el variograma necesita un mínimo de alrededor de 400 muestras para ser representativo. Esto puede, si no se dispone de este número de muestras, lo ideal es juntar dominios que sean similares, ¿no? A veces, ¿no? Puede que haya dominios que no tengan la misma orientación, pero que en general el resto de estadísticas, ¿no? La media, la varianza son muy similares, entonces no les queda otra que juntar, ¿no? Esa es una de las cosas que siempre van a ver en lo que es estimación. Hay veces que van a tener que juntar dominios que no son exactamente iguales porque no les queda otra, ¿no? Entonces tienen que ver. Una opción es juntar dominios. Otra opción es, de repente usan el variograma de otro dominio. Ya no le calculan variograma a ese dominio, usan el variograma de otro dominio, que ustedes asumen que es más o menos similar, ¿no? Porque no tienen suficientes muestras, ¿no? ¿Para qué matarse estimando un variograma para un dominio con solo 200 muestras? Mejor simplemente asumen que el variograma de otro dominio. Va a ser igual de error, porque con 200 muestras no van a obtener un buen variograma, ¿no? O otra opción es calcular el variograma usando los datos disponibles, como siempre, en cualquier caso que se aleje de la norma, tiene que salir eso en el reporte, ¿no? Calcular usando los datos disponibles, pero indicar en el reporte que el variograma no es representativo, que hay mucho error en ese variograma y que los resultados tienen poca confianza, ¿no? Probablemente eso va a causar que los resultados del criado no sean muy buenos, ¿no? Entonces, eso siempre que hagan algo que no deberían hacer, pónganlo en el reporte. Guillermo, cuando juntas dominios, cuando hacen sus dominios variográficos, necesariamente tienen que ser los dominios que están juntos, ¿no? Para hacer... Claro, si no, no tiene sentido, porque recuerda que la idea de juntar es hacer pares, ¿no? Si tienes un dominio acá y otro dominio acá, hay como 1000 metros de separación, es decir, no es lo mismo que nada, ¿no? ¿Es el número de 400 por convención? En general por convención. Se ha visto, es algo más o menos empírico, se ha visto que en general 400 te da un buen variograma, ¿no? Es más o menos representativo. Es lo mismo que el criterio de que para obtener una media representativa necesitas unos 40 datos, ¿no? Eso va, pero como siempre eso depende mucho de los datos, ¿no? Igual que cuando tienes datos con bastantes outliers o aunque sea a veces con unos pocos outliers, 40 datos a veces no es suficiente para obtener una media, igual a veces 400 datos no es suficiente para obtener un buen variograma, ¿no? Un variograma representativo. Aquí estoy hablando de variograma representativo, no estoy hablando de un variograma que sea fácil de modelar, que sea bonito, simplemente que sea estadísticamente representativo. Hay veces, dependiendo mucho de la población, hay veces que con 400 muestras obtienes un buen variograma fácil de modelar, sin mucho ruido, ¿no? Que sale así casi que simplemente lo modelas y ya. En cambio, a veces tienes 10.000 muestras, te sale una cosa así, ¿no? O sea, la calidad del variograma es independiente del número de muestras. En general tiende a ser mejor con más muestras, pero muchas veces no es necesariamente así. Depende mucho de la población en sí. A veces si estás mezclando poblaciones, te va a salir cualquier cosa. Y ese es muchas veces un mal variograma
variograma es, generalmente, te va a salir cuando estás mezclando poblaciones, ¿no? Entonces, si te sale un mal variograma, una de las primeras cosas que debes pensar es, ¿estoy mezclando a qué poblaciones? Si sabías que estabas mezclando poblaciones, ya pues ya sabes, ¿no? Ya, es lo que esperabas que te salga, ¿no? Pero si no, tienes que ponerte a pensar, de repente miras bien el histograma y te das cuenta, está verdad, aquí había dos poblaciones, entonces tienes que ver, de repente las puedes separar, si no las puedes separar, entonces no te queda otra que usarlo así nomás, ¿no? Pero o de repente ahí, si es una población de altos valores con una población con valores un poco menos, de repente simplemente aplicando un capping, puedes eliminar el efecto de esos valores altos y te puede salir un mejor variograma, ¿no? Entonces siempre tienes que ver eso. El problema es, lo más complicado es cuando tienes mineralización, sobreposición de efectos mineralizantes, ¿no? El variograma, no, hay mucha gente que dice no, que la primera estructura te va a salir por uno de los eventos, la segunda estructura es por los otros. En verdad lo que te va a salir es una mazamorra del variograma cuando tienes esas cosas. Y lamentablemente muchas veces no puedes hacer nada, porque como están tan superpuestos espacialmente no los puedes separar el uno del otro, ¿no? Entonces, cuando tienes eso, muchas veces es lo que te va a salir un mal variograma. Entonces, si tú sabes que tú tienes sobreposición de eventos, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas de Indoscan hay la alteración retrógrada que ha un poco removilizado el cobre, ¿no? Y ha causado un poco de enriquecimiento asociado especialmente cerca de las brechas, ¿no? En esas zonas puede que haya este efecto, ¿no? Que eso puede hacer que el variograma no sea tan bueno, porque estás teniendo sobreposición de eventos, ¿no? Casi siempre cuando tienes sobreposición de eventos, el variograma te sale mal, porque estás mezclando cosas y te sale, no hay una correlación directa. Recuerden, el variograma es simplemente correlación lineal. Y volvemos a eso, también el variograma te puede salir malo porque simplemente la correlación entre tus datos no es lineal. No puedes tener, no siempre la correlación entre los datos tiene que ser lineal en el espacio, ¿no? Puedes seguir una curva, igual que cuando tenemos una variable X contra una variable Y, la correlación puede ser parabólica. Igual, la correlación entre X y X más H puede ser parabólica, no necesariamente tiene que ser lineal. Si la correlación entre X y X más H es parabólica, el variograma te va a salir cualquier tontería, porque el variograma solo mira a correlación lineal, ¿no? Ese es el problema. En general, cuando estamos corriendo el variograma y queremos calcular el variograma experimental, siempre tenemos que estar jugando con las tolerancias. Nunca se contenten con la primera corrida y ya ahí está, lo modelan y punto, ya pasaron. Traten de ver qué variograma experimental se ve mejor, ¿no? No esperen a modelar para recién tratar de ver si está bien calculado el variograma experimental. Siempre calculen el variograma experimental y ahí mírenlo, a ver qué tal se ve. No. De repente tienen que disminuir o aumentar la tolerancia, ya ven, ¿no? Entonces, en general, lo mejor es siempre usar la menor tolerancia posible, especialmente si tienen bastantes datos, ¿no? Entonces, la menor tolerancia angular, el menor bandwidth, y lo calculan. Si les sale muy ruidoso, o sale que tiene muy pocos pares en cada punto, entonces ven, ya, entonces mejor aumento mis tolerancias, y ahí comienzan a jugar. Y así a veces hay que correr varias veces un solo variograma hasta que ya más o menos ven que el variograma experimental, estamos hablando, que el variograma experimental más o menos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener, esto lo vamos a ver después dentro de un rato porque voy a hacer una corrida con unos variogramas para, ¿no? Haciendo con Sage todo el procedimiento para que ustedes vean y ahí más o menos vean cómo se haría, pero más o menos básicamente sería, no, por ejemplo, con uno les puede salir una cosa así, después cambian sus parámetros, simplemente cambiando los parámetros ya les sale un poco más alineado, ¿no?
Entonces, este está más fácil de modelar. El problema es, mientras mayor tolerancia se usen, más suavizado va a salir el variograma. Mientras más suavizado, en general es más fácil de modelar, pero eso también indica que su variograma no va a ser tan representativo del variograma final, ¿no? Porque cuando ustedes están, por ejemplo, lo más sencillo de entender, desde el punto de vista angular, si están promediando entre direcciones, ya no están usando todos los valores de la misma dirección, están usando de esta dirección y de otra dirección. Entonces, ya la variabilidad entre direcciones es menor de la real, porque están promediando direcciones, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver, esto se va a reflejar en la anisotropía. La anisotropía que van a obtener, siempre que se usa tolerancias, la anisotropía que van a obtener es menor que la anisotropía real. Y si van a utilizar una anisotropía, diré una tolerancia muy grande, es muy probable que ustedes, lo mejor sea que tengan que aumentar manualmente la anisotropía con respecto a la anisotropía del modelo. ¿No? Eso ya lo vamos a ver más cuando vemos en la parte del modelamiento, pero lo que tiene que entender eso, ¿no? Que el usar las tolerancias tiene un efecto al final, ¿no? No hay nada que salga gratis, ¿no? Todo tiene su precio, ¿no? Pero a veces no queda otra, ¿no? Entonces, en escasez de datos, casi siempre, si tienes pocos datos, usas mayor tolerancia. Si vas a usar una tolerancia alta, no tiene sentido estar calculando en un montón de direcciones, ¿no? A veces tiene un poco de sentido tener un poco de traslape entre direcciones, pero si estás usando una tolerancia de más o menos 45, no tiene sentido estar calculando cada 15 grados el variograma direccional, ¿no? Entonces lo calculas en menos direcciones, ¿no? Y el caso extremo es cuando tienes tan pocos datos, o tus datos son tan ruidosos que lo único que te queda es un variograma omnidireccional. Variograma omnidireccional es cuando usas las tolerancias al extremo, de tal forma que lo único que importa es la distancia h, ya no la dirección. El variograma, solo vas a tener un solo variograma, que va a estar en función solo del valor del absoluto de la distancia, y ya va a ignorar la dirección. Eso es un caso extremo, pero ese es lo único que queda hacer, ¿no? Entonces va a ignorar totalmente la dirección. Cuando calculan un variograma omnidireccional, obviamente, no, y eso es algo que quiero que entiendan de una vez, obviamente ahí están totalmente ignorando cualquier anisotropía que hay. El hecho de que tengan un variograma omnidireccional no quiere decir que los datos sean isotrópicos, quiere decir que el único que han podido calcular es un variograma isotrópico, es muy distinto. ¿Entienden? Claro. Si calculan un variograma omnidireccional, obviamente el variograma que van a obtener es isotrópico cuando lo modelen, pero eso no quiere decir que el variograma, que el modelo para ese tipo de roca, por decir, en verdad sea isotrópico. Es simplemente que es lo único que has podido calcular, ¿no? O sea, tu modelo es isotrópico, pero eso no quiere decir que el variograma de esa roca sea isotrópico, es lo único que has podido calcular, ¿no? Entonces, a veces, y eso lo vamos a ver más tarde, pero de una vez les puedo ir metiendo la idea en la cabeza, a veces ustedes pueden calcular un variograma omnidireccional, modelarlo y luego modificarlo usando su criterio geológico. Ya, calculé el variograma omnidireccional más que todo para calcular cuál es el rango máximo. Y luego lo modifico, digo, como yo sé que este está suavizado, no, por decir, yo sé que mi dirección de continuidad debe ser mi anisotropía debe ser más o menos así, pero mi variograma me ha salido así, ¿no? Entonces yo puedo, teniendo en cuenta esto, cambiar mi variograma y hacerlo así. Cambio, aumento el rango en la dirección que yo sé que es mayor continuidad y le disminuyo en el rango de menor continuidad. Y esto es válido. Por más que este variograma, si lo modelan con sus datos, este variograma no se va a ajustar a sus datos. Pero a ustedes no les interesa modelar los datos. A ustedes lo que les interesa es obtener el variograma, el modelo del variograma que se ajuste a esa roca. A veces no, como les digo, a veces no van a poder calcularlo, porque no tienen suficientes datos. Entonces, lo único que les queda es obtener un variograma unidireccional. Pero el hecho de que usen un variograma unidireccional no quiere decir que esa roca, el variograma de esa roca sea isotrópico, ¿no? Obviamente ustedes a veces pueden incluso ver claramente que no es isotrópico, ¿no? Pero lamentablemente no pudieron calcular en isotrópico.
Entonces, ustedes lo que pueden hacer es modelarlo manualmente, ¿no? Y simplemente lo ponen en el reporte, y eso es normal. Muchas veces los errores que ocurren es precisamente por usar este tipo, por ajustarse tanto a los datos, sin tomar en cuenta que los datos simplemente son algo representativo del modelo. Y a usted no le interesa modelar los datos, a usted le interesa el modelo el modelo intrínseco de esa población. Y a veces lo que pasa es que los datos no son representativos de la población, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando tienen que usar un variograma direccional. Sus datos no son representativos de la población, no les permiten calcular un variograma direccional, entonces no se dejen llevar por los datos. A veces dejarse llevar por los datos es más fácil, no quiere decir que sea lo mejor. ¿Ah? No, eso es otro tipo. No, eso es otra cosa, eso ahorita lo vamos a ver, pero lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que limitarnos a modelar los datos. A veces tenemos que usar nuestro criterio geológico para modificar eso, ¿no? Y eso es el caso más extremo y el caso más común en el cual hay que hacer eso, es cuando los únicos datos que tienen es para un variograma omnidireccional. ¿No? Casi siempre al menos que hayan hecho direccional con un montón de datos y le ha salido isotrópico, es distinto, ¿no? Hay veces que la mineralización es isotrópica, ya, si le sale isotrópico no hay problema. Pero si han tenido que hacer un variograma omnidireccional porque no tenían suficientes datos o los datos eran muy ruidosos, entonces que usen un variograma omnidireccional no quiere decir que su mineralización sea isotrópica, es simplemente que no han podido calcular un variograma direccional, ¿no? Entonces, en ese caso deben de ustedes pensar, ya si hemos tenido que usar un variograma, ¿cuál en verdad es isotrópico o es anisotrópico? Si es anisotrópico, ¿cómo lo puedo modificar para que refleje mejor mi entendimiento de la geología, ¿no? Es por eso que variografía, interpolación, todo esto lo deben hacer geólogos, ¿no? Cuando lo hacen los mineros es cuando meten la pata, ellos no tienen la más mínima idea de los conceptos geológicos, se dejan llevar por los aspectos matemáticos, que son los más sencillos de hacer, ¿no? La variografía, esto es simplemente una herramienta que te permite modelar la geología, pero tú tienes que usar tu entendimiento de la geología para el modelamiento. Si no, puede salir cualquier cosa. La mayoría de los casos en los cuales el modelamiento y la interpolación se hace mal es precisamente cuando uno se deja llevar por los aspectos matemáticos e ignora la geología, ¿no? Cuando seleccionas las direcciones, aquí direcciones principales se refieren en general a las direcciones en las cuales van a calcular el variograma direccional. Siempre una de las direcciones debe ser paralela al muestreo, ¿no? En general aquí en Antamina es paralela al Simude 135, ¿no? A 315, ¿no? Tiene que ser paralelo a eso. Pero esto es para el cálculo del variograma. No estoy diciendo que el modelamiento, que luego al final la dirección de anisotropía, una de ellas debe ser paralelo a esto. Al revés. El problema es que muchas veces los datos tienden a mandar, ¿no? Muchas veces, porque tienes más datos en esa dirección, te van a salir mejor definido el variograma en esa dirección. Vas a decir, una de mis direcciones de anisotropía es 135, pero no es necesariamente así, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado. Pero de todas maneras, como tienen mayor densidad de muestreo, tienen que usar esa dirección para el cálculo del variograma, ¿no? Por eso estamos separando cálculo y modelamiento. Ahorita estamos hablando de cálculo del variograma, ¿no? En general, estos son criterios generales que ustedes van a tener que modificar para cada caso en particular. En general, el lag debe ser cercano al espaciamiento entre talados, pero se debe modificar en función del número de datos, ¿no? A veces, no, como aquí, ¿no? El espaciamiento promedio es alrededor de 50 metros, pero hay zonas con
menos y zonas con más, ¿no? Entonces pueden comenzar con 50, pero a veces ven que en 50 les salen demasiados datos, ¿no? Entonces mejor 35, 30, van probando, ¿no? Hasta que ahí ven, ya, con menos de 30 ya sale muy discontinuo, entonces uso más, ¿no? Entonces esta es como una primera aproximación, pero luego van modificando de acuerdo a los datos, ¿no? Entonces de repente en algún tipo de roca, ¿no? O en un dominio de variograma pueden usar un lag, y para ese mismo tipo de roca, pero en otro dominio de variograma hay menos datos, tienen que usar otro lag. No deben de usar el mismo lag para todas las direcciones, para todos los variogramas que calculen, ¿ya? Incluso Sage permite usar distintos lags en distintas direcciones, y eso lo pueden usar, ¿no? En la dirección de 135 a 315 que tienen más datos pueden usar un menor lag, porque hay más datos. En cambio, en las direcciones, especialmente en la dirección perpendicular, ¿no? 45 grados, 225, como hay menos datos, ahí pueden usar un lag mayor, ¿no? Una de las ventajas de Sage es que no están limitados a usar el mismo lag en todas las direcciones. Pueden variar el lag con la dirección, incluso con la dirección y con el azimut y el dip, ¿no? Entonces, deben de hacer uso de esa flexibilidad del software, ¿no? En general, la tolerancia en el lag debe ser la mitad del lag, al menos que tengan acceso de datos, pero aún así, casi siempre debe ser la mitad, porque eso garantiza que están usando todos los datos. Si usan menos de la mitad, puede haber datos que no usen, ¿no? Porque eso lo voy a explicar ahorita, ¿no? Porque, miren, este es un lag, este es el lag anterior. Entonces, la mitad del lag quiere decir que ustedes van a usar los datos desde la mitad hasta acá, ¿no? En este lag. Entonces, para calcular este lag, ustedes van a usar los datos que caigan aquí. Y para calcular este lag, van a usar los datos que calculen acá. Si usan una tolerancia menor a la mitad del lag, no por decir que caiga acá, luego caiga acá, entonces los datos que están acá no los van a usar. Entonces, es por eso que siempre deben usar la tolerancia en el lag debe ser siempre la mitad. Igual con la tolerancia en el azimut. La tolerancia en el azimut siempre debe ser de tal forma que puede haber un poco de traslape. Ups. Ya, mejor lo borro. No, por ejemplo, este es un azimut, este es otro azimut en el que van a calcular, ¿no? Y esta es la tolerancia entre los dos. Si lo hacen de esa manera, que hay un espacio entre, ¿no? Si hay un espacio entre los dos, entonces va a haber datos que no van a usar. Ustedes deben tratar de que sean o exactamente iguales, o puede haber un poco de traslape entre los dos, pero no debe haber gaps o espacios entre ambos, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, si están calculando cada 30 grados, ¿no? Por ejemplo, están calculando azimut de 30, azimut de 60, azimut de 90, la tolerancia debe ser mínimo 15 grados, ¿no? Porque este es más menos 15, ¿no? Más menos 15, más menos 15. Entonces ahí garantizan que, ¿no? Si usan 10, va a haber datos que no van a usar, ¿no? El último punto es, máximo número de lags debe ser tal que el número de lag por el lag debe ser igual a menor de la dimensión mayor del post. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Depende de la dirección también, ¿no? Tenemos nuestro depósito acá. Básicamente, si nuestro lag, nosotros debemos usar un lag que el lag mayor que usemos debe ser igual a la mitad del depósito en esa dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es el ancho, está en la dirección X, este es X medios, en esta dirección debe ser X medios, en esta dirección es Y medio, Y medio. Nuestro lag no debe pasar de Y medios en esta dirección o de X medios en esta dirección. ¿Por qué? Porque recuerden, nosotros estamos mirando puntos
separados una distancia dada, ¿no? Si para ahí no son extremos. ¿Qué pasa si le damos a un lag igual a x? ¿No? Tendría que ser, el único caso que vamos a ver es que es un punto acá, un punto acá. Vamos a tener muy pocos puntos. No va a ser tan pocos puntos, ¿no? Porque basta que un punto aquí ya no va a encontrar un punto en x, porque ya te sales del dominio. El único caso. ¿Y cuántos puntos vas a tener alrededor del borde del dominio? Muy pocos. Vas a tener tan pocos puntos que no va a ser representativo. Solo vas a tener datos representativos hasta una distancia igual a la mitad del ancho del dominio. Muchas veces, no, en la mayoría de los casos, tú no puedes usar un lag o una distancia máxima distinta para cada una de las direcciones. No hay problema. Tú puedes tener mentalmente cuál es la dirección máxima, el tamaño máximo que puedes usar. Por decir, esto, x es 200 metros, y es 500 metros. Entonces yo voy a ignorar todos los resultados que tengan más allá de un h igual a 100 para la dirección de x, y un h mayor de 250 para la dirección y. Puntos que estén más allá de esas distancias los voy a ignorar, no los debo usar al momento del modelamiento. No hay forma de borrarlos, pero yo tengo que mentalmente tomar en cuenta eso, ¿no? Y eso, en especial, nosotros hay que tomar en cuenta que la mayoría de nuestras rocas son así, tienen una buena continuidad en esta dirección, pero son mucho más delgados en esta dirección. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando veamos en estos azimuths, no usar datos que se vayan mucho más allá del ancho promedio del azimuth en esa dirección, porque podemos estar usando puntos que no tienen suficiente soporte. Eso hay que tener en cuenta. Siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la representatividad de nuestros datos. Si tenemos muy pocos datos, no son representativos, ¿no? Si no son representativos, no debemos usarlos. A veces no podemos evitar calcularlos, pero está calculado, simplemente cuando hagamos el modelamiento, mentalmente los ignoramos. Punto que quiero aclarar es con respecto al clustering, ¿no? Algo que estábamos conversando un poco antes de la hora del almuerzo, es que el clustering es un efecto del muestreo, no es una propiedad del depósito en sí, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, no es que haya depósitos en los cuales haya clustering y otros depósitos en los que no haya, es producto del muestreo. El muestreo es lo que causa el clustering. Es el hecho de que el muestreo no es homogéneamente espacial, no está distribuido espacialmente en una forma homogénea, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo nosotros muestramos el depósito? Causa el clustering, pero no es una propiedad del depósito en sí. Entonces, vamos a continuar con lo del variograma. Vamos a ver algunas cosas del variograma. Algunas de estas cosas ya las hemos visto, pero más que todo para recalcar. Tal como he mencionado anteriormente, el variograma es una medida de la correlación lineal, ¿no? Solo mide correlaciones lineales. Aspectos no lineales entonces reflejan o no son reflejados correctamente por el variograma, ¿no? No, si la correlación, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un scatter plot de x, este es x más h y que es x, el variograma asume que van a tener una correlación lineal. Si esa correlación no es lineal, como por ejemplo hay una curva, pueden estar bien correlacionados, no hay una mayor dispersión, pero esta curva no lo va a reflejar el variograma, ¿no? Entonces, eso es un problema con el variograma. El programa es simplemente una correlación lineal de x con h. ¿Qué posibles soluciones hay? Uno de los problemas es cuando el dominio, las direcciones en los dominios no son lineales, que es el principal problema aquí en Antamina. Entonces, una de las soluciones es subdividir el dominio en subdominios que sean aproximadamente lineales, ¿no? Y es lo que se hace aquí en Antamina. Es la razón por la cual usamos los dominios de variografía, ¿no? Muchas veces los dominios de variografía
tienen las mismas estadísticas, media, varianza, pero por lo que la orientación es distinta es que tenemos que usar distintos variogramas, ¿no? Pero podemos, si las estadísticas son iguales, podemos interpolar con los datos, usando los datos de un dominio para interpolar el otro y viceversa. Pero si las estadísticas es distinta, ya lo tenemos que tratar, ¿no? como dos dominios totalmente distintos. O sea, como mencioné anteriormente, también otra posible solución al problema de cuando la anisotropía no es lineal es usar la transformación de coordenadas, ¿no? Esto en general, como mencioné anteriormente, es más fácil de usar en sitios donde no tiene muchos datos, donde el modelo es relativamente simple, ¿no? O cuando hay fallas, ¿no? Por ejemplo, si hay una falla, tú puedes si hay una falla, especialmente con un desplazamiento más o menos bien conocido, tú tienes el depósito acá, tienes otra parte del depósito acá, tú puedes modificar de tal forma que pongas el depósito de nuevo acá, entonces ahí puedes correlacionar a ambos lados de la falla, prácticamente eliminando el efecto de la falla, ¿no? Esa es una posibilidad que uno puede hacer, ¿no? Eso en parte está un poco en función de lo que te permita más que todo el software, más que lo que uno puede hacer. O si hay plegamientos, uno lo puede corregir por el plegamiento y asumir que es. Especialmente si el plegamiento, ahí todo depende de si el plegamiento es posterior o anterior a la minimización. O sea, el plegamiento es posterior, entonces sí tiene sentido aplicar la corrección. Si el plegamiento es anterior a la minimización, no necesariamente, ¿no? Entonces siempre hay que usar el criterio geológico, ¿no? Y esa es una de las cosas que quiero enfatizar en todo este curso, ¿no? Que el criterio geológico es muy importante acá. Y el uso correcto del criterio geológico es mucho más, va a tener un efecto mucho más grande que cualquiera de las herramientas que usemos para la interpolación, ¿no? Si usamos bien la geología, nuestra interpolación va a salir bien. Si usamos mal la geología, no importa qué tan bien modelemos el variograma, qué tanto esfuerzo pongamos en el criado, la interpolación va a salir mal, porque la geología es lo que al final controla la mineralización. Outliers. Esto también ya lo hemos mencionado, hay que recalcarlo. Los outliers tienen un efecto muy fuerte en el resultado del variograma. Estamos hablando de diferencias al cuadrado. Incluso eso, el efecto es mucho más grande que en la varianza, porque en la varianza es, no sé si se acuerdan, es la diferencia de x menos m al cuadrado. Entonces la diferencia menos m, ¿no? M es un valor intermedio, pero en el variograma es la diferencia de x menos x más h al cuadrado, ¿no? Entonces este puede ser un valor muy pequeño y este puede ser un valor muy grande, o sea, puedes estar agarrando los extremos. Entonces las diferencias aquí pueden ser incluso más grandes que en el variograma, que en la varianza, perdón, ¿no? Esta es la varianza y este es el variograma, ¿no? Entonces el efecto de outliers en el variograma puede ser incluso mucho más fuerte que en la varianza. Entonces eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Entonces si se sospecha que hay que tratar de ver si es que podemos corregir, ¿no? Una de las formas es usar capping o eliminar los valores extremos, ¿no? Eso es algo que se puede hacer relativamente fácil y es relativamente rápido de hacer y rápido de checar, ¿no? Incluso si quieren lo pueden hacer incluso antes de calcular el variograma y calculan simultáneamente el variograma con capping y sin capping y ven cuál es el efecto, ¿no? Pues hacer el capping es relativamente sencillo, ¿no? Entonces lo pueden hacer antes de calcular el variograma y ahí calculan los dos al mismo tiempo y pueden ver, ¿no? Y así se ahorran un poco de tiempo. Otra forma es esto, lo que llamé el Normal Scores Transformation, que es una transformación que en minería no lo usamos mucho porque complica más las cosas, porque si vamos a usar eso tendríamos que hacer el cleaning también en las unidades transformadas y luego tener que volver a transformar todo de vuelta y eso lo complica más, ¿no? En general la solución más recomendable cuando tenemos muchos problemas de outliers es esto, usar el capping
o eliminación de outliers. En general el capping es mejor, nunca es conveniente eliminar muestras, al menos que se piense o se sospeche que esas muestras están malas, ¿no? Este es otro punto que está relacionado con la falta de estacionariedad, ¿no? Aquí no estamos, en lo que es drift, no estamos hablando de outliers, estamos hablando simplemente de tendencias, ¿no? ¿Qué es el drift? Es la diferencia entre las medias de los heads y tails. Head es básicamente las medias de X menos las medias de X más H. Entonces tú agarras todos tus puntos X, todos los puntos X más H, le sacas las medias y teóricamente si estás en una zona estacionaria, la media de X y la media de X más H debe ser igual, ¿no? Muy parecida, entonces la diferencia debe ser alrededor de cero. A veces puede haber un poco de diferencias, entonces en general, en teoría el drift debe de oscilar alrededor de cero. O sea, puede haber momentos en que sea un poco más alto que cero, un poco menor que cero, pero la idea es que sea alrededor de cero. Si hay una tendencia del drift de subir o bajar, eso nos indica que hay una tendencia, un tren, ¿no? Por ejemplo, si ploteamos, este es un ploteo de X menos X más H en función de H, ¿no? Entonces vemos que está más o menos alrededor, no hay este es cero, este es valores positivos, valores negativos, la línea este es cero. Entonces vemos que está más o menos alrededor de cero, entonces ahí no hay problema. Pero si vemos algo así, que el drift ya sea incrementa con función de H o disminuye con función de H, entonces ahí estamos en presencia del drift, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Si tenemos unas zonas aquí de alta ley que van bajando a baja ley, ¿no? Primero estamos agarrando muestras dentro de cada zona, las diferencias son pequeñas, pero a medida que aumentamos H, estamos agarrando cada vez zonas más distintas. Entonces la diferencia entre la ley acá, que es X, y aquí X más H, va a aumentar o disminuir dependiendo cómo lo tomen. Entonces, si vemos esta tendencia de que el drift, la diferencia entre las medias de X con medias de X más H aumenta o disminuye, entonces eso indica que hay un drift. Si hay un drift, esto causa problemas al momento de calcular el variograma, porque eso introduce problemas estamos en una zona no estacionaria. Eso puede hacer que nuestro variograma no salga muy bien. Y en general, cuando hay tendencias, ¿qué pasa? Vamos a tratar de analizar qué pasa acá. ¿Qué pasa cuando estamos en una tendencia? A distancias pequeñas, la diferencia es pequeña. Y a medida que nos alejamos, la diferencia va a ser mayor. ¿Y qué pasa con el variograma? El variograma va a ir subiendo. Pero en vez de llegar a un CIL, va a continuar subiendo, ¿no? Este es, por ejemplo, el CIL igual a la varianza. El variograma se va a disparar por encima del CIL. Porque a medida que aumenta la distancia, la diferencia entre los valores va a seguir aumentando, ¿no? Ese es entonces, si vemos algo así, que el variograma se dispara por encima del CIL y continúa, ese es un caso claro de la presencia de drift. Estamos en una zona no estacionaria. En general, la idea es, si estamos en un caso de drift, en lo posible tratar de no es posible ver la forma de cómo modificar nuestro dominio para eliminar el drift. Eso es lo primero que tenemos que tratar, porque si no, el variograma, no hay forma de cómo corregir el variograma. El variograma
la covarianza un poco, son menos sensibles a la falta de estacionariedad, pero igual se afectan. No, igual, si ustedes calculan un correlograma con un efecto fuerte de drift, igual van a ver que se dispara por encima del CIL igual a 1, ¿no? Entonces, igual el correlograma, la covarianza se van a ver afectadas por el drift. Entonces, si es posible, si tienen suficientes muestras, lo ideal sería que traten en ese caso, subdividir el dominio para eliminar el efecto del drift. Si no se puede, entonces, como siempre, si tienen que hacer algo que no deben de hacer, tienen que tomar esto en cuenta al momento de escribir el reporte. Deciden mencionar, ¿no?, el variograma. No, hay una tendencia fuerte dentro del dominio, eso se refleja en el drift del variograma. El variograma ha salido como ha salido, ¿no? Entonces hay una posibilidad de gran error en el valor del variograma. El variograma no necesariamente está modelado correctamente, ¿no? Porque lamentablemente no hay forma de cómo, teniendo el variograma así, de corregirlo para eliminar el drift. No hay forma. No hay ninguna fórmula que nos permita eliminar el drift del variograma. Hay formas de eliminar las tendencias en los datos, pero la mayoría de las veces esas formas de eliminar tendencias en los datos introducen más error de lo que introduciríamos al usar un variograma incorrecto. Entonces no nos ayudan tampoco mucho. Por eso lo ideal siempre es tratar de obtener dominios estacionarios, ¿no? Los dominios estacionarios son los que nos van a ayudar a lograr obtener variogramas decentes que podamos modelar, variogramas teóricamente correctos, que nos permitan modelar nuestras variables sin mayor problema y poder obtener resultados razonablemente buenos. Pero a veces hay el drift, entonces ahí no queda otra que usar los datos que tenemos, ¿no? Entonces hay que... más tarde vamos a ver, Sage nos permite, en el output de Sage, no en el variograma, sino Sage produce un archivo de output, ahí podemos chequear el drift en los datos, ¿no? Entonces, si sospechamos que hay un efecto de drift, o en general, siempre debemos chequear el archivo de Sage para chequear que el drift que menciona ahí no sea excesivo, ¿no? Si es excesivo, entonces tenemos que reevaluar de nuevo el cálculo del variograma. ¿Alguna pregunta? Entonces, ya hemos visto todo lo que es con respecto al cálculo del variograma. Hemos visto cómo seleccionar los parámetros, ¿no?, la tolerancia para el A, las direcciones en que queremos modelar, las tolerancias para las direcciones, el bandwidth, ¿no? Ya tenemos todos esos parámetros, ya hemos visto qué problemas pueden ocurrir, qué podemos hacer al respecto. Ahora, una vez que ya tenemos el variograma calculado, el siguiente paso es modelarlo. Como siempre, es obvio, la pregunta viene: ¿para qué modelamos el variograma? ¿Por qué perdemos el tiempo haciendo esto? ¿No? Una de las razones por las cuales necesitamos modelar el variograma es que necesitamos valores del variograma en todas las direcciones e instancias, ¿no? Porque nosotros vamos a necesitar variogramas en todas las direcciones e instancias, porque las direcciones e instancias entre los puntos de muestreo y los bloques va a variar, ¿no? Y eso no lo vamos a poder obtener directamente del variograma experimental, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es que a veces las varianzas, hay la varianza de estimación, vamos a ver la varianza de dispersión, ¿no?, que se usan para interpolación, para el cambio de soporte. Todo eso se calcula en función del variograma, y para ello debemos tener un variograma que asegure que las varianzas calculadas usando este variograma sean positivas. Como les he mencionado anteriormente, la varianza siempre debe ser positiva, nunca debe haber una varianza negativa. Pero si usamos un
un modelo de variograma arbitrario que no cumpla ciertas propiedades, nosotros podemos obtener varianzas de estimación negativas, lo cual es incorrecto, ¿no? Es por eso que se han inventado ciertos modelos que nos aseguran que las varianzas de estimación, la varianza de dispersión que obtenemos usando ese modelo sean siempre positivas, ¿no? Esa es la razón por la cual tenemos que usar modelos que se consideran válidos, ¿no? Entonces, es por eso que se usa el modelo el esférico, el exponencial. Entonces son modelos que se conoce que cumplen con la propiedad de que cuando se usan para calcular varianzas de dispersión, varianzas de estimación, van a generar varianzas positivas. No hay problema en usar esos modelos, ¿no? Y el otro es que nosotros necesitamos un modelo que represente la anisotropía, continuidad y variabilidad de la minimización, ¿no? Y el modelo, en cierta manera, resume esa información, ¿no? Recuerden, siempre el objetivo de la estadística es resumir la información en una cierta cantidad de parámetros, ¿no? En vez de describir la distribución en función de todos los valores, nosotros podemos usar la media y la desviación estándar o la varianza, y con eso más o menos describimos en general la mayor parte de la población. Igual, en vez de estar describiendo el variograma en función de todo el variograma experimental, simplemente vamos a usar el modelo de variograma como una manera de describir a nuestro modelo. Y el otro punto es, que no lo he mencionado acá, es que a nosotros lo que nos interesa es el modelo del variograma fundamental de la minorización, ¿no? Ya les he mencionado anteriormente, no necesariamente queremos modelar exactamente los datos tal como son, porque a veces los datos no son totalmente representativos de la población. Entonces, a veces tenemos que modelar de una manera que no modele exactamente los datos, pero que sí se asemeje más a la variabilidad que nosotros pensamos que tiene esa población. El caso extremo es lo que mencioné anteriormente, cuando tenemos pocos datos y tenemos que usar un variograma isotrópico o un variograma omnidireccional, ¿no? El hecho de que usemos un variograma omnidireccional no quiere decir que nuestra población sea isotrópica, sino que simplemente no tenemos suficientes datos como para obtener un variograma multidireccional. Entonces, si nosotros tenemos este variograma omnidireccional, después lo modificamos para tomar en cuenta la anisotropía que nosotros consideramos desde el punto de vista geológico que debe tener esa población, entonces nuestro modelo de variograma va a representar mejor a la población que el variograma omnidireccional, pero al mismo tiempo ya no va a modelar correctamente los datos, ¿no? Es por eso que nosotros necesitamos un modelo, porque al final es el modelo el que vamos a usar, no vamos a usar los datos. Una vez que tengamos el modelo, el variograma experimental ya no lo usamos para nada. La función del variograma experimental es simplemente una herramienta para obtener el modelo de variograma. Al final, el objetivo de toda la variografía es obtener el modelo de variograma, no es el variograma experimental. El variograma experimental es simplemente una herramienta para obtenerlo, pero también debemos usar nuestro criterio geológico para obtener el modelo. Si es necesario modificarlo, usando nuestro criterio. Tal como mencioné, hay ciertos modelos que se conocen que cumplen las propiedades necesarias como para modelar el variograma, ¿no? Uno, el más conocido de todos, es el nugget, que quiere decir que no es el mismo valor del variograma para todas las distancias, no varía con la dirección. Otro, hay el variograma experimental, exponencial. No les voy a poner las fórmulas porque no son tan necesarias. Nosotros calculamos y usamos directamente los modelos. Entonces, en verdad, no vamos a estar calculando las fórmulas, no es necesario ver la fórmula. Simplemente saber que hay un modelo exponencial que tiene esta forma, otro modelo esférico. Y hay otro modelo bastante común, es el gaussiano. El gaussiano
nosotros no lo usamos mucho, porque no sé si se acuerdan, esta forma parabólica cerca al origen, eso es característico de variables bastante continuas, que no es común en la mayoría de los parámetros que nosotros interpolamos. Entonces, es por eso que nosotros no usamos gaussiano. No es apropiado para la mayoría de las leyes. Podría ser apropiado, por ejemplo, si queremos modelar, por ejemplo, el variograma del ancho de una veta o el variograma de la topografía del depósito, por ejemplo, ¿no? Pero, excepto esos casos especiales, en general, para el resto de variables que nosotros usamos, el variograma gaussiano no es apropiado, no lo debemos usar. Por eso es necesario saber muy bien cuáles son las propiedades de cada modelo, para ver si es apropiado. En general, el variograma esférico y el exponencial son los más usados porque cumplen con las propiedades que más o menos nosotros entendemos que son apropiadas para las variables con las que trabajamos, ¿no? En general tienden a incrementarse, el exponencial se incrementa ligeramente más rápido que el esférico, pero en general de una manera casi lineal al comienzo con respecto a la distancia, ¿no? Y alcanzan un SIL en el caso esférico, o es asintótico con el SIL en el caso exponencial, pero llegan más o menos a un SIL, ¿no? Que es también lo que tenemos en la mayoría de nuestras variables. Entonces, en general, estos son los tres tipos de modelos que nosotros vamos a usar. El nugget solo lo usamos para definir el efecto de Pepita. En general, nunca debemos usar un modelo de efecto de Pepita puro para ninguna variable, ¿no? Es muy raro que exista una variable que tenga solo efecto de Pepita puro. Casi siempre, si vemos en el variograma experimental algo que se parece a un efecto de Pepita puro, es más un defecto de los datos que una reflexión de la población en sí, ¿no? Entonces, siempre debemos tener en cuenta que si estamos viendo algo como esto, que hay algo raro ahí, tenemos que chequear qué pasa. Entonces, es por eso que la mayoría de los software de modelamiento de variograma para geología, generalmente en minería usan estos tres modelos, ¿no? Y el gaussiano es muy raro que haya, ¿no? Por ejemplo, Sage no usa gaussiano. Esto es más o menos una reflexión de cómo, ¿no? en una sola dimensión, cómo variarían las variables y cómo esa variación en las variables se refleja en el modelo de variograma, ¿no? Una variable que varía, que no hay ninguna correlación con la distancia, prácticamente aleatoria con respecto a la distancia, es un efecto de Pepita puro, ¿no? Un caso en el que hay una cierta tendencia, luego varía, pero en general hay una cierta tendencia con la distancia, es esférico, y en el caso de que hay un trend bien definido, es lo que le llaman el variograma de poder, que es en función de un poder, depende de qué poder, para que va a cambiar la pendiente de esta ley, y es una curva que no llega, es más definido en antes, que cuando hay una tendencia no llega a un SIL, sino se continúa, ¿no? Y este variograma, ¿no? Es un variograma sin SIL, ¿no? Eso generalmente no lo vamos a usar nosotros, ¿no? Igual, el variograma gaussiano, igual, no es una variable continua, no tiene estos cambios que vemos en el resto de variables, y eso se muestra acá, ¿no? Es por eso que las variables gaussianas, el modelo gaussiano casi no vamos a usar. Luego estuvo de bastante moda tratar de definir Hall effects, que es ¿en qué se refiere el Hall effect? Es que vemos que baja, sube, hay una especie de ciclicidad en los datos, ¿no? Esta ciclicidad en los datos causa una especie de huecos al momento de hacer el variograma, y de ahí vino el nombre Hall effect. Pero esto en general no se usa mucho ese tipo de variograma. A veces es tratar de fitear más de lo necesario el variograma, entonces tampoco lo usamos, ¿no? Esos son los modelos principales de variogramas que hay. Y como mencioné anteriormente, los modelos principales que vamos a estar usando nosotros son el modelo esférico y el exponencial.
En general, es muy raro que podamos modelar correctamente un modelo, diré, un variograma experimental con un solo modelo. No tenemos que combinar modelos. Esta combinación de modelos es lo que se llama en inglés nested o también estructuras anidadas, ¿no? Cada uno es una estructura, ¿no? Podemos tener primero una estructura con un rango largo y un CIL dado, una estructura con rango corto y otro CIL, luego combinamos los dos y nos da una estructura así, ¿no? Que es una combinación lineal de este modelo con este modelo, ¿no? Y eso es lo que en general que vamos a tratar, ¿no? Siempre, casi siempre el programa lo hace por nosotros. Nosotros no vamos a estar viendo las estructuras independientes, nosotros casi siempre vamos a ver la combinación final, pero siempre vamos a estar usando o en general casi siempre vamos a estar usando dos estructuras por lo menos. En Sage estamos limitados a un máximo de dos estructuras. Hay otros software que te permiten usar el número de estructuras que quieras. En general, usar más de dos estructuras es excesivo, excepto en casos muy raros, ¿no? Y complica más, complica en especial el asunto del trillado, porque tiene que tomar más estructuras al momento de la interpolación. Entonces, en general, limitarnos a dos estructuras realmente es suficiente. Las estructuras, cada una de estas estructuras pueden tener distintos modelos. O sea, uno puede ser esférico, el otro puede ser exponencial, ¿no? No tiene por qué ser del mismo modelo. Pueden tener distintas direcciones de anisotropía y pueden tener distintas anisotropías, ¿no? Uno puede ser, de repente una dirección es medio casi isotrópica, la otra es fuertemente anisotrópica, o una puede estar orientada norte-sur, la otra este-oeste. Pueden ocurrir eso, ¿no? En general, en la mayoría de los casos es preferible tratar de modelar, ¿no? Esta es mi preferencia personal, tratar de modelar usando las mismas direcciones de anisotropía para todas las estructuras que usemos, al menos que haya evidencia clara de que no es así, ¿no? O sea, nosotros debemos asumir siempre que las direcciones de anisotropía son las mismas para todas las estructuras, al menos que sea obvio que no es así, ¿no? Porque a veces son simplemente artefactos en los datos que nos hacen ver que hay anisotropías distintas, cuando en verdad, usando la misma dirección de anisotropía para ambos casos, puede ser la misma. Aquí quiero un poquito aclarar el asunto. Una cosa es dirección de anisotropía y otra cosa es la anisotropía. La dirección de anisotropía es la dirección en que está más continuo, una de las direcciones más continuas. Anisotropía en sí es, más que todo, qué tanto, casi siempre se describe en función, de los cocientes entre el eje mayor de anisotropía y el eje menor, ¿no? Entonces, esta es una alta anisotropía y esta es una baja anisotropía, ¿no? Porque aquí la diferencia entre el eje mayor y el eje menor es menor, aquí el eje mayor es mucho mayor que el eje menor, ¿no? Entonces, una estructura puede tener una anisotropía distinta que el otro, pero pueden tener la misma dirección de anisotropía, ¿no? O pueden tener la misma anisotropía y distintas direcciones de anisotropía, ¿no? Y en general, cada estructura describe una fracción de la varianza total, ¿no? Por eso que la suma de los dos, recuerden, nosotros podemos sumar varianzas, no podemos sumar desviación estándar, y la varianza, el CIL es igual a la varianza total, ¿no? Entonces la primera estructura llega hasta acá, la segunda estructura está acá, la suma de los dos debe dar el CIL total, que es igual a la varianza total, la varianza global de los datos. Y casi siempre nosotros tenemos una estructura, no, por ejemplo, aquí estamos viendo dos estructuras, pero casi siempre tenemos una tercera estructura, que es el efecto de Pepita, ¿no? El efecto de Pepita se considera como una estructura más. Simplemente, ¿qué tipo de modelo usa? El modelo de Pepita y con rango 0, ¿no? Pero es una estructura más. Entonces, generalmente nosotros cuando estamos modelando en Sage, por ejemplo, estamos usando
En el efecto de Pepita hay 2 estructuras más, en general, o sea, estamos usando 3 estructuras, en verdad. ¿No? Porque el efecto de Pepita cuenta como una estructura, ¿no? Al menos que no tengamos efecto de Pepita, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Aún en la más continua siempre hay algo de efecto de Pepita, ¿no? Entonces, ¿está claro esto de la combinación de estructuras? Más que todo nosotros combinamos estructura porque a veces los cambios dependientes que hay acá no son iguales a los cambios dependientes que hay en los modelos, ¿no? Ya sea en el esférico o, bueno, lamentablemente, vamos a ver, aquí está, ¿no? Vemos aquí la curvatura que hay en el esférico o la curvatura que hay en el exponencial. Esa curvatura no modela bien nuestros datos. Entonces la única manera de modelar nuestros datos usando estos modelos es combinarlos con distintos rangos. Entonces es por eso que usamos distintas estructuras, es porque generalmente la curvatura de nuestros datos no sigue exactamente la curvatura, ya sea del exponencial o del esférico. Y la única manera de aproximar esa curvatura es usando más de una estructura, ¿no? Si lo pudiéramos hacer con una sola estructura es excelente. Siempre, en general, debemos tratar de usar el mínimo número de estructuras posibles, ¿no? En nuestro caso no es tan complicado porque tenemos un máximo de 2, no es mayor problema, ¿no? Pero si tuviéramos hay otro software donde puedes usar hasta 7, 8, hay gente que se raya, ¿no? Y usan 5 estructuras, ¿no? Y ya es demasiado, ¿no? Si puedes modelar algo con menos estructuras, siempre es lo ideal, ¿no? Ese es uno de los principios. ¿Cuándo utilizar el esférico o el exponencial? Es visual, ¿no? Mediante que la posición de los datos. Claro, que el mejor se ajuste. Nosotros usamos estos modelos simplemente porque son prácticos. No hay ningún principio teórico que nos diga que los procesos geológicos siguen ya sea un modelo esférico o un modelo exponencial. Los usamos simplemente porque cumplen con la condición de que si los usamos van a generar varianzas positivas, nada más. Y cuando los fitemos a los datos, si usamos 1 o 2 estructuras, fitea los datos bien. No hay ningún principio teórico que diga que un modelo geológico tiene que seguir esférico o exponencial. Y tú agarras unos datos y puedes modelarlos bien con una cierta combinación de esférico o exponencial de la misma manera. Es cuestión, al final, de preferencia, se puede decir. No hay ninguna razón. No, si alguien te dice, no uses exponencial, no, es incorrecto, eso es... Tú puedes tener, por ejemplo, dentro del grupo de un tipo de elemento, zonas de variografía, digamos, una zona lo haces con exponencial, otra zona lo haces con esférico. O incluso en un mismo variograma, pues la primera estructura es exponencial y la segunda esférica. No hay ningún problema, el que te dé mejor resultado, ¿no? Que se vea más bonito. Claro, que se vea más bonito. Claro, no hay nada teórico que te diga que tengas que usar el uno o el otro. O podríamos usar también el gaussiano. Bueno, por ejemplo, el gaussiano, si hay algo teórico que nos dice que no lo debemos usar, porque en este caso tiene una continuidad muy fuerte al origen, ¿no? Por eso es que nosotros no usamos el gaussiano, ¿no? Pero aparte de eso, el esférico o el exponencial no hay nada que diga debamos usar uno o el otro. Podemos combinar ambos, o incluso en general si se toman el tiempo pueden modelar los mismos datos, ya sea usando exponencial o usando esférico, tranquilamente. Sale lo mismo y al final, si los modelan, hacen el criado, van a ver que los resultados son prácticamente indiferenciables. No van a ver que los resultados son prácticamente iguales. No hay ninguna razón por la cual usar el uno o el otro, ¿no? Pueden usar cualquiera. Bien. Pero antes de pasar primero, está claro todo lo que es modelamiento, cómo escoger el modelo, que necesitamos combinar modelos. Lo de combinar modelos en verdad se hace bastante sencillo con el software, entonces casi ni lo pensamos cómo se hace, pero en general simplemente estamos escogiendo 2 modelos que combinados nos da la curva que se asemeja más a los datos que tenemos, ¿no? Tenemos los distintos modelos, el variograma, el exponencial, el esférico, ¿no? El efecto de Pepita, que siempre
casi siempre estamos usando. Entonces, en general, modelamiento, los principios que tenemos son relativamente sencillos, no hay mucho que decir. Más que todo es la idea, al momento de hacer la práctica, ustedes van a ver cómo va saliendo, van a ver rápidamente qué tienen que hacer para modelarlo más fácilmente, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos variogramas que no llegan a la meseta? Ya. El SIL teórico siempre es igual a la varianza. Entonces, el SIL siempre debe ser la varianza. Si se pasa por encima, lo que hacen es básicamente ignoran todo lo que está por encima de él, ¿no? Entonces, si tienen así, y si tienen un variograma así, entonces ustedes lo modelan con un variograma que venga así, que tenga el rango equivalente al punto donde cruza al SIL, ¿no? Esta es la varianza, ¿no? Y este es el rango, ¿no? Básicamente ignoran todo lo que está encima del SIL, ¿no? Esto puede causar unos problemas porque están ignorando parte de la varianza, pero es lo único que queda en estos casos. Puede haber varias razones por las cuales no llegue al SIL. Una de las razones es que el muestreo que ustedes han hecho no cubre el área total del dominio.